Muy buenos días, distinguidos amigos. Bienvenidos a otra entrega del Diálogo Libre de su periódico Diario Libre, el periódico que más se lee y que más vende en la República Dominicana. Hoy vamos a hablar de un proceso interesantísimo que se está dando en la República Dominicana. Es el proceso de rescate del Archivo General de la Nación, el depositorio de los documentos oficiales, y que no conforme con esto, está desplegando una extraordinaria labor editorial y de puesta en manos del público interesado toda la documentación de nuestro país que está dentro de lo que se puede mostrar. Nos acompañan esta mañana el doctor Roberto Casá, director general del archivo, la doctora Marisol Mesa León, directora de Planificación y Gestión, y el licenciado Ángel Hernández, director del Sistema Nacional de Archivos. El panel de periodistas que tendrá a su cargo la conducción de este diálogo libre está encabezado por la periodista Inés Aispun, subdirectora de Diario Libre, el jefe de redacción de Apertura, el periodista José María Reyes, el subjefe de redacción Eli Heiliger y las redactoras de la redacción integrada de Diario Libre, Lisania Batista y Nicauri Arias. En unos instantes arranca este diálogo libre con el doctor Roberto Casá y la doctora Marisol Mesa León y el licenciado Ángel Hernández, a quienes damos la más cordial bienvenida, con nuestro agradecimiento por haber aceptado esta invitación. Muy buenos días, bienvenidos. Buenos días, director, muchas gracias. Yo señalaba esta obra que ustedes están realizando con el beneplácito de toda la población dominicana, pero si usted tuviera que escoger cuál es la gran obra en este momento que está realizando el archivo de todo lo que está haciendo, ¿cuál diría usted que es? Durante años el eje a mí me parece que fue la digitalización, la puesta al día en materia tecnológica para fines de difusión del patrimonio, sobre todo el patrimonio ya con un valor histórico indiscutible y en riesgo de perderse. Y esto pues implicó una agenda de trabajo ardua que se completó al cabo de varios años. Lo seguimos haciendo, claro está, pero ya con un peso menor, puesto que hemos dominado la tecnología y se ha hecho ya una labor de rescate, de control de una vasta documentación de alrededor de 20 millones de imágenes. Y entre las cosas que a los periodistas les puede interesar es el hecho de que la casi totalidad de la prensa dominicana, por lo menos a la que hemos tenido acceso y la que está sobre todo conservada dentro de los depósitos de la AGN, está digitalizada. Y en este sentido le hemos prestado atención, al igual que a otras fuentes, a la prensa, pero yo diría que ya con el paso de los años hemos ido dando nuevos pasos alrededor de objetivos de nuevo tipo que implican una labor archivística más convencional, más rigurosa, tareas de descripción, tareas de formación, aunque la formación se comenzó desde el inicio de la gestión. Los colegas aquí presentes, Marisol y Ángel, darán detalles adicionales sobre estas tareas. No descansamos en lo que es el capital humano, y con los años hemos considerado primero una línea cultural, de que el archivo no sea una entidad pasiva de cuidado y organización de los materiales, sino de que estos materiales estén al acceso de la población y la misma institución contribuya a facilitar su uso. Y con elementos de participación, no somos un centro de investigación, no somos un centro de acción cultural, pero hemos hecho una y otra cosa. En los últimos tiempos, uno de los ejes alrededor de esto ha girado alrededor de la búsqueda, primero, de nuevos elementos de patrimonio. Estamos tratando de recolectar
materiales que ninguna institución del país valora. No debe ser en el sentido de que los archivos están concebidos como instrumentos de rescate de la documentación convencional de papel, y por ejemplo la prensa debe ser objeto, como en la mayoría de los países lo es, de una institución propia, la fotografía igual, una fototeca nacional que casi todos los países la tienen. Aquí no se ha logrado. El AGN ha tenido que asumir estas tareas de hemeroteca, de fototeca e incluso de cinemateca. De hecho, recibimos hace años la transferencia de mucha fílmica y estamos tratando de procesarla, lo cual es también tremendamente difícil y costoso. Es decir, nos hemos tenido que embarcar en proyectos que no corresponden exactamente a la misión de un archivo como se le ha concebido desde la época del Renacimiento. Y alrededor de esto hemos dado o estamos dando nuevos pasos en los últimos años de rescate de materiales que no se encuentran en los depósitos de la AGN. Ahora mismo hay un equipo de trabajo planeando. Ángel, sé que forma parte de él como encargado de la relación con los archivos de todo el país, de tratar de ubicar y rescatar todo aquello que tenga valor histórico y cultural que esté disperso en múltiples instituciones. Tenemos líneas de rescate, por ejemplo, de archivos parroquiales, de archivos municipales, de protocolos notariales, de clubes y asociaciones, de oficinas estatales en todo el país. De hecho, ya por lo menos en una zona del país, alrededor de la provincia de San Juan, con la instalación desde hace unos años de un archivo regional, el primero y todavía el único que se ha logrado crear. Entonces se está haciendo una labor ya de transferencia sistemática de todas las oficinas. Sobre esto habría que anotar brevemente de que la idea no es solamente transferencia, también nosotros apoyamos las instituciones que quieran conservar sus fondos, pero claro, sugerimos que estos fondos se reglamenten de acuerdo a la normativa existente. Por lo menos las instituciones estatales están obligadas a hacerlo por ley, por la ley que rige el Sistema Nacional de Archivos. Y de ahí se han desprendido proyectos como este de rescate de memoria. Hay un equipo trabajando. Se está también formulando un proyecto nuevo de difusión cultural que incluya nuevas fases, nuevos objetivos para que la documentación se ponga al alcance de la ciudadanía por los medios más ágiles. Y de ahí se desprenden diversas actividades. Señalo, por ejemplo, una que se trata de impulsar lo más posible, aunque ya tiene unos cuantos años, que es una biblioteca digital. También no lo había señalado. El archivo está procurando hacer una colección bibliográfica dominicana lo más completa posible. Eso es difícil, es costoso porque hay libros raros que cuestan mucho dinero y no tenemos ese recurso, pero se ha ido a través de donativos y compras, se ha ido incrementando la biblioteca, que hoy día debe andar sobre los 50.000 ejemplares. O sea, todavía dista de ser una colección completa, pero estamos en eso. Y queremos hacer una selección, se ha hecho y se sigue haciendo, de una bibliografía dominicana básica para difusión generalizada en Internet a través de una biblioteca digital. Ese es un proyecto ya viejo, estuvo detenido por razones tecnológicas principalmente durante unos años. También hay un problema de derecho de autor que dificulta sobremanera, porque hay una ley que establece que tienen que pasar 70 años después de la muerte del autor para que se tenga libre acceso a la obra. Entonces eso plantea dificultades a menudo de encontrar los descendientes para que den el derecho de propiedad, cedan el derecho de propiedad en la página digital del archivo. Por último, también apuntaría a un proyecto
de mucha importancia, para ustedes los periodistas de muy especial importancia, pero yo diría para todo el mundo, que es la descripción de la prensa dominicana, por lo menos comenzando con 2 periódicos siempre desde 1961. El objetivo sería que esté toda la prensa diaria, claro, pero hemos considerado que, dependiendo los periodos, haya por lo menos siempre 2 periódicos. 1961 a 65 es de rigor que esté El Caribe y se incorpora lo antes posible, yo creo que ya está incorporado el Listín Diario. 1967 es de rigor que esté El Nacional, el Listín y así. Dependiendo los momentos, se van incorporando nuevos periódicos y otros quedan fuera porque o desaparecen o pierden importancia, caso de La Nación, que fue un periódico sumamente importante, pero que ya después de 1961 perdió peso. En fin, esto es, ya creo que vamos por 1967-68 en esta labor de descripción de la prensa, donde se va a acompañar la digitalización por un resumen de contenido de noticias con los aspectos más variados de la vida dominicana. Yo me detengo aquí, director, y en todo caso mis colegas, mis amigos podrán complementar algunas líneas como esta de la formación y el trabajo de apoyo y de regularización del funcionamiento de los archivos en todo el país. Bueno, yo quería apuntar, como decía nuestro director, que el archivo en estos momentos ha rebasado la perspectiva tradicional del depósito simple de documentos históricos, sino que ya el archivo se ha convertido en una institución al servicio, como recurso de información importante al servicio de la administración, al servicio de la ciudadanía, sobre todo para brindar estas fuentes documentales que permiten no solo recrear la historia, sino también resolver cualquier trámite de la ciudadanía, contribuir a la transparencia administrativa, a los derechos ciudadanos. El director apuntaba, bueno, estas actividades que estamos asumiendo, estos proyectos que estamos asumiendo. Y yo quería apuntar igualmente el proyecto de desarrollo cultural del Archivo General de la Nación, visto a través de esta necesidad de acercar a los jóvenes fundamentalmente a lo que son las fuentes documentales, al estudio de la historia. En los últimos tiempos el archivo ha estado trabajando en función de acercar a los jóvenes. Por ejemplo, este año que terminó, el año 2016, 3.000 jóvenes de distintos liceos, de distintas escuelas estuvieron por el archivo haciendo visitas guiadas. Esto les hace manejar el conocimiento de las fuentes y, bueno, acercarlo de una manera más atractiva a la historia. Al principio es curiosidad, sí, pero algunos se quedan. Sí, cómo no, cómo no. También hemos estado trabajando en función de llevar algunos talleres de investigación a estos jóvenes de los liceos, para unos talleres que se denominan más o menos cómo se investiga la historia, que también les ha interesado mucho a jóvenes y profesores. Es una manera de convertir el archivo en una unidad docente también que contribuya a la formación de estos jóvenes, que vean la historia, cómo es posible llegar a la historia, y que también entonces los docentes se sientan preparados a través de los instrumentos de descripción que estamos creando, que les permite también apoyarse en todos estos materiales con que cuenta el archivo, ya sean fotografías, mapas, planos, documentos en sí, y se apoyen entonces para la formación de los estudiantes. Y esto es algo importante que hay que resaltar. ¿Sí? Doña Inés. Uno de sus proyectos, el proyecto del archivo, es el de la historia oral. Entonces me dicen que tienen más de 2.400 entrevistas ya grabadas. ¿Cuál es el criterio? ¿Cuál es la temática? Bueno, la temática es que actores de aspectos variados, los más variados posibles de la vida dominicana, puedan testimoniar sus conocimientos, su paso por la vida, sus especialismos, sobre todo en cosas que no quedan registradas en libros, en otros mecanismos, en la prensa misma. Nos hemos acercado a personas humildes que no tienen voz normalmente, y hemos enfatizado en proyectos de relevancia que, si bien son conocidos, también dan para mucho a través de este instrumento de la historia oral. Por ejemplo, en el caso de la Revolución de Abril, hay cerca de 500 entrevistas
Es imagen y sonido. Sí, mayoría con imagen, no todas, porque a veces se tiene que hacer en lugares distantes, los compañeros de esa área se tienen que trasladar a diversos puntos del país, pero se procura que haya siempre imagen. Es más caro, más difícil de conservar, pero desde luego es mucho más valioso. De ahí sale casi un documental, ¿no? Muchos documentales, de hecho hemos hecho varios documentales, como no, Sí. Dentro de esta labor de difusión. Y esas entrevistas grabadas también están a disposición del que quiera ir a verlas. Absolutamente, solo en muy pocos casos las personas que testimonian han pedido un periodo de no acceso. Ha habido 2 o 3 casos que me hayan llegado, pero eso es excepcional, por razones X que ellos han querido decir ciertas cosas que estiman que no ha llegado el momento de que se difundan. Y es del país entero. Gente de todo el país, de todo el país. Sí, los compañeros de Historia Oral se han trasladado por muy diversos puntos del país. Desde luego la mayoría de las entrevistas por razones de tiempo y de recursos, de logística, se hacen en el mismo local del archivo. No sé, Ángel, si sobre este punto de Historia Oral, como están apoyados también por la labor de Ángel, porque cuando Ángel entra en contacto con un archivo local, también se aprovecha la experiencia de las personas. Bueno, una de las experiencias ha sido los propios archiveros. Se han hecho entrevistas no solamente a archiveros, sino a personas de muy diversa condición. Con el Museo de Arte Moderno se hizo alrededor de se hicieron unas 30 entrevistas a pintores, por ejemplo, historias de vida de pintores. Ahora mismo tenemos un proyecto en perspectiva que ha sido sugerido por un organismo de las Fuerzas Armadas de hacer historias de vida de generales retirados, o sea, oficiales generales solamente. Y bueno, son cosas interesantes porque salen muchas cosas que no trascienden por otras vías y que quedan al servicio del investigador. Antes que el licenciado Hernández explique, nosotros intentamos iniciar en una universidad, intentamos iniciar un proyecto de historia oral. Claro, eran principios de los años 70, y contactamos como 20 personas para que hablaran de su protagonismo en un hecho específico, qué sé yo, un participante en la muerte de Trujillo, u otro participante en tal cosa. Ninguno quiso hablar, a pesar de que se le dieron las seguridades de que eso se iba a guardar por 20 años, por el tiempo que ellos dijeran. Nadie habló. El último nos dijo que él estaba escribiendo sus memorias, que nunca nadie supo, pero nadie habló. O sea, aquella rémora de la dictadura que había, y los temores y de las cosas, nadie quiso participar. Sí. Demasiado pronto. Demasiado pronto. Era demasiado pronto. No me extraña, cuando yo escribí un libro sobre la época de Trujillo, que tuve varios años preparándolo, que terminó siendo un libro de historia económica fundamentalmente, nunca se ha reeditado. Yo intenté acercarme a figuras de la dictadura. Ni uno de ellos aceptó conversar conmigo. Ni uno. Así es. O sea, yo dije, bueno, está bien, no quieren hablar. En estos momentos tenemos un proyecto de historia oral, Roberto, muy interesante. A través de un proyecto que presentamos un programa que se llama Proyectos de Ayuda a Archivos Iberoamericanos. Se nos ha financiado un proyecto para el rescate de las tradiciones y estamos llevando un proyecto de historia oral, usted recuerda, sobre los cantos y salves de Palmasola. Correcto. Entonces es rescatar también, todo lo que podamos a través de imágenes y sonidos y tenerlo presente para su difusión, ¿no? Correcto. En el trabajo de rescate quehacer archivístico que hacemos a nivel nacional, cuando ubicamos a alguna persona en las regiones, o sea, de San Juan de la Maguana, Puerto Plata, de Samaná, que como dice Roberto, el director, pues tiene una vivencia que contar, una persona generalmente de ya edad avanzada, ponemos conocimiento al área de historia oral y ellos se trasladan allá para hacer las entrevistas. Quiero retomar el tema del rescate del patrimonio. Es un proyecto amplio que estamos llevando a cabo. Lo hemos realizado en años anteriores realmente. Por ejemplo, hace un año o dos rescatamos, o sea, conseguimos unos 250 libros de protocolos notariales de la oficina de abogados más antigua de San Francisco de Macorís, llamado Guzmán Ariza, que nos donó 150 protocolos del año 1827 hacia los años 90.
donde hay 14, 15 notarios, ahí están sus trabajos, su quehacer profesional. En Santiago hay más viejos. Sí, pero ese fue donado al archivo, más o menos bien conservado, lo tenemos allá en el archivo, lo estamos trabajando desde esa época para ponerlo a servicio al público. Conseguimos unos 2.000 libros y pico aproximadamente, de la Conservaduría de Hipoteca del Ayuntamiento Nacional del Distrito, que como ustedes saben, en la época anterior a la época actual, todas las transacciones comerciales y todas las transacciones civiles se registraban en el ayuntamiento. Entonces es una documentación de un enorme valor histórico y cultural que la tenemos en el archivo. Es un ejemplo solo. Este año ahora tenemos planificado, como dijo Roberto, pues ir pueblo por pueblo, parroquia por parroquia. Como dice usted, tenemos lista esa oficina de abogados de Santiago y otras más, para fines de que conseguirlo esa documentación, o a nivel de préstamo, donación, transferencia, o sea, buscar la forma de que esa documentación engrose los fondos del archivo y que no se pierda. De manera que estamos en ese proceso. En cuanto a la formación de personal, tenemos dos vertientes. Una es la formación de personal interno nuestro, o sea, técnicos especializados en diferentes departamentos del archivo. Constantemente vivimos haciendo cursos especializados en cada una de las áreas que corresponden, tanto aquí en el país como fuera del país. En el área de digitalización, descripción, restauración, tenemos el laboratorio más importante de restauración de documentos que hay en el país, lo tiene el Archivo de la Nación. Es una especie de una área delicada con un conocimiento muy específico sobre esa área de restauración documental, y ahí tenemos los técnicos trabajando en esto. Se han restaurado miles de documentos que de otra forma no se hubiera sabido su contenido. Y otra es la formación hacia afuera, o sea, desde el Archivo de la Nación hacia las demás instituciones públicas, que ahí tenemos una gran labor, porque realmente básica, es necesario e imprescindible el saber cómo hacer las cosas bien hechas para que no se dé el problema que tenemos. Que hay, en vez de archivos, hay, qué sé yo, montones de documentos, ¿verdad?, tirados ahí al granel, en cajas. Nosotros vamos a diario a instituciones públicas, ese es nuestro trabajo, y eso da pena lo que vemos a menudo. O sea, claro, eso se ha corregido un poco, pero bueno, todavía existe el problema porque es grave. Y tenemos un cúmulo de, qué sé yo, no sé, de 40 años, de 4 décadas de atraso en términos de tratamiento archivístico correcto, de manera que lo que hemos hecho es tratar de caminar hacia atrás para resarcir esa realidad. Y entonces, en ese sentido, hemos hecho ya unos 27 diplomados en archivística, 27 en la gestión actual, con personal de instituciones públicas y privadas que también se acercan a nosotros, tanto en Santo Domingo como en el resto del país. O sea, en las regiones como San Juan de la Maguana, donde ya tenemos el primer archivo regional hace unos años que se inauguró y está haciendo la labor de un archivo regional en todas estas provincias del sur. En Santiago de los Caballeros, que pretendemos ahora, estamos haciendo la gestión ante el lugar para que sea el próximo archivo regional que se instale para todo el Cibao. En Puerto Plata, una región importante también del país, San Francisco de Macorís, son los diplomados y los cursos. En San Pedro de Macorís, en la región este, o sea que hemos peinado, digamos, el país, aunque queda todavía bastante que hacer en ese sentido, pero bueno, 27 diplomados y cientos de cursos básicos de conocimiento archivístico elementales que hemos realizado en ese sentido. Constantemente, a través de comunicaciones o correo electrónico o llamada telefónica, vivimos una gran demanda de instituciones que quieren que capacitemos su personal, y estamos en esa labor porque en el país no hay otra escuela de formación archivística que no sea el Archivo General de la Nación. En otros países hay instituciones especializadas en esto, ¿verdad?, que se dedican a esto, inclusive a universidades, pero aquí todavía no hemos llegado a ese nivel, aunque sí estamos en ese camino. Muy bien, don José María. Es válido que digamos que este año se culminó un diplomado en Ciencias de la Información. Como sabemos que no existe en el país una especialidad propia para las Ciencias de la Información, convocamos entonces a especialistas de distintas instituciones de información y no instituciones, también periodistas participaron, una manera de formar gestores de información en el país, con un programa bien ambicioso que le permitió entonces a estas personas constituirse como los primeros gestores como tal de información en el país. Muy útil porque tuvo todas las herramientas que tienen que ver con las tecnologías de la información, que tiene que ver con todos los procesos técnicos de bibliotecas, de centros de información. Entonces es enseñar entonces a las personas al manejo de la información para hacerla más útil según los intereses. Muy bien, don José María. Me llama la atención la información de que ustedes tienen 12 libros en imprenta que son producto de investigaciones impulsadas por el Archivo General de la Nación. ¿Qué hallazgos novedosos
encontraron ustedes en esos estudios que ahora están convirtiendo en libros? Bueno, mire, no todos los libros son producto de gestiones, de actividades del archivo, sino son libros que se reciben de fuera, en algunos casos traducciones de libros en otros idiomas, muy poco porque la traducción es difícil y cara, de libros olvidados o desconocidos, pero también tenemos una línea de publicación de estudios y de fuentes producto de la iniciativa de la AGN. Yo le puedo decir que, por ejemplo, hemos rescatado numerosas fuentes dentro y de fuera del país. Es el caso del envío que hizo el ex embajador británico Stephen Fisher de libros relativos a los diplomáticos ingleses en 1965 en el país. Bueno, fue una iniciativa de él, desde luego lo habíamos hablado porque Fisher nos visitó varias veces, se hizo un amigo de la institución y eso va a ser una puerta de entrada para documentos en Inglaterra, en lo cual él sigue ayudándonos. Y ya hay personas trabajando en ese sentido, ya luego entraremos en algunas actividades que se están haciendo de rescate de materiales de fuera. También de fuera hemos publicado ya un primer tomo de 3 que deben salir de documentos relativos a nuestro país y muchos de ellos emitidos en el país que existen en el Archivo Nacional de Cuba. Es un tomo, documentos para la historia, algo de la República Dominicana, hecha por el investigador del Archivo Nacional de Cuba, Gerardo Cabrera, por disposición de la directora de este archivo, con quien tenemos una relación de trabajo desde hace muchos años. Elías Acosta, un investigador adscrito al archivo, que acaba de hacerse ya ciudadano dominicano, no solamente ha escrito una investigación y tiene otra ya pendiente de publicarse dentro de muy poco sobre relaciones internacionales del país en la época de Trujillo, sino que también sacó 6 volúmenes de documentos selectos, todos del Archivo General de la Nación sobre la época de Trujillo. Desde luego eso es nada, una gotita de agua. De documentos de Trujillo se pueden sacar cientos de volúmenes de cosas interesantísimas. Pero bueno, Elías dio un primer paso que va a incentivar la búsqueda de nuevas cosas y de hecho muchos investigadores van a buscar cosas de Trujillo. Yo que más o menos conozco la época no dejo de sorprenderme cada vez que se me dan informaciones de cosas realmente sorprendentes. Hay por ejemplo unos legajos que buscó un investigador de Estados Unidos, no me acuerdo bien el apellido, Aarón algo, sobre cosas un poco delicadas en la época de Trujillo en términos de relaciones internacionales. Lo pongo como un ejemplo. En fin, yo quisiera también destacar que una línea de publicaciones ha sido la recopilación de pensadores dominicanos. Hemos hecho, gracias sobre todo, pero no únicamente, aunque con mucha fuerza, de Andrés Blanco, un erudito, investigador en materias de historia literaria, historia cultural, hemos rescatado alrededor de 15 a 20 intelectuales cuyas obras eran prácticamente desconocidas. Algunas solamente parcialmente desconocidas. La última entrega son los 2 primeros tomos de 6 de obras de Federico García Godoy. Bueno, a Federico García Godoy se le conoce sobre todo por la trilogía patriótica y el derrumbe, pero lo otro nadie lo conocía. Bueno, estamos en ese proceso de rescate en 6 volúmenes de Federico García Godoy. Y así hay otros proyectos por el estilo, pero siempre en ánimo de que facetas desconocidas o poco conocidas del pasado dominicano se rescaten de diversas maneras. Y llama la atención el hecho de que, por ejemplo, hay un par de libros de pensadores dominicanos que quizás nunca escribieron un libro, pero que tuvieron una prolija labor periodística de artículos de opinión en los periódicos, y eso se ha recogido y se han hecho volúmenes. Ahí está Villini, hay otros, que era la única forma de conocer su pensamiento, porque no dejaron nada escrito en José términos Ramón de López. José Ramón López, que claro, todo el mundo conoce la alimentación y la raza, pero no más nada. Pero yo quería acotar sobre esta labor editorial de la AGN lo siguiente, algunos numeritos importantes. Desde 1935 que se fundó o se organizó el Archivo de la Nación, a 1959 se publicaron 15 títulos, 15, incluyendo la gran labor de Emilio Rodríguez de Morici. De 59 a 2005 prácticamente no se publicó nada. De 2005 a la fecha, que van ¿cuántos? 12 años. 12 años. Tenemos cerca de 300 títulos. Sí.
que es lo que acaba de explicar el director. Sí, y fundamentalmente, ¿qué les digo? Que estamos, la producción editorial en el archivo por año rebasa los 30 títulos. Imagínense lo que significa 30 títulos. En estos momentos tenemos proyectados en este año 48 títulos. Y estamos, uno por semana. Estamos sacando cuentas realmente de cómo a veces nos apoyamos en coediciones, por ejemplo, con el Banco de Reserva, con las obras de José Gabriel García, con la Fundación García Arévalo, pero realmente es muy costoso. De estos 48 tomos que tenemos proyectados, más o menos 5 millones, nos daría para 14 títulos. Esto significa que tenemos que trabajar todo el tiempo en buscar ese presupuesto que nos permita esta producción editorial. Es bien difícil y muy costosa. Don Eli. Yo quisiera saber su opinión en esa labor de rescate del patrimonio documental del país. Si ustedes han contado con la ayuda de dos instituciones que tienen mucha documentación, como son los Cuerpos Castrenses y la Iglesia Católica. O sea, ¿cuál ha sido el nivel de colaboración de ellos hacia el archivo? Sí, en segundo lugar, la Iglesia Católica, o sea, con diferentes parroquias e instituciones de esa naturaleza hemos tenido un vínculo muy cercano. Por ejemplo, el Arzobispado de Santo Domingo, el Arzobispado, que es uno de los archivos más importantes del país, tiene la documentación más antigua del país. Ese vínculo que hemos hecho, inclusive hemos tenido algún tipo de convenio, de colaboración. Hemos digitalizado, hemos tratado de ayudarle organizando la documentación que tienen allí. Recientemente, ahora, hace unos meses precisamente, recibimos en préstamo unos 30 tomos de libros del Obispado de Baní, nos los prestó para digitalización. Eso incluye bautismo, de funciones, matrimonio, promesa de matrimonio, que había que también ahí certificar. Sí, o sea, hay un compromiso formal que se escribía en el libro de la iglesia. Y los directivos de ese obispado nos lo prestaron y están digitalizados en el archivo. Los restauramos en lo que es posible y se los devolvimos a ellos. Tienen unos 100 libros más que estamos en proceso también de hacer lo mismo. O sea que hemos rescatado esa documentación religiosa a nivel de este sector importante de la vida nacional, que son las iglesias. En cuanto a los cuerpos castrenses, también hemos tenido un vínculo con el Ministerio de Defensa. Precisamente allá en ese ministerio hemos hecho varios cursos de formación archivística a su personal. Hemos orientado en base a cómo organizar la documentación que ellos tienen allí, y se ha hecho alguna especie de transferencia, aunque sea mínima, de la documentación más antigua de ese ministerio. O sea que tenemos también ese vínculo con esto, con la Policía Nacional. Ahora, recientemente, la semana pasada, tuvimos una reunión y la policía tiene como evidentemente se debe saber, una documentación sumamente valiosa en diferentes departamentos. Tiene un archivo central que tiene una enorme cantidad de documentos de diferentes áreas de esa institución, y estamos ahora mismo en ese proceso de preparar las transferencias para este año para el Archivo General de la Nación. O sea que esa institución también está dentro del proyecto de rescate de patrimonio documental, igual que otras. Sí. Y para garantizar estas transferencias, porque tenemos una política de transferencia que dispone que los documentos por ley, después de 10 años de creado, deben ir al Archivo Histórico Nacional. En este sentido, estamos también ampliando nuestros espacios para el depósito de esta documentación. Y entonces estamos creciendo no solo en archivos regionales, que tenemos ya creado el archivo de San Juan de la Maguana, sino que tenemos proyectado también la creación de un archivo en Santiago y un archivo de momento en La Romana. Es lo que tenemos proyectado para ver si por lo menos este año logramos el de Santiago. Estos documentos no solo los estamos garantizando a través de la vía de la transferencia, sino también estamos contribuyendo a los poseedores que tienen documentos y que no están interesados en donarlos, simplemente queremos conocer mediante el registro de estos documentos, pero también entonces estamos contribuyendo al rescate de ese patrimonio, ayudándolos a conservar los documentos. A veces los documentos se están deteriorando, no están en las mejores condiciones de temperatura, de humedad, entonces contribuimos con nuestro departamento de restauración a facilitar la integridad física de esos documentos para que se conserven por más tiempo. Y entonces también consiste en esto, ese rescate, ¿no? En tratar de asegurar la integridad física de esos documentos, que están a veces incluso afectados no solo por la acción del tiempo, sino por agentes biológicos que también afectan esa integridad. Okay. Toda esta labor de rescate del patrimonio documental está siendo bien utilizada por los investigadores, o
este esfuerzo que de paso, como ustedes dicen, conlleva un gasto enorme en recursos económicos, está aprovechando las personas que investigan? Bueno, en realidad nosotros tenemos un público bien ávido de conocimiento y de información. Se están creando todos los instrumentos posibles para que este público pueda acceder lo más rápido posible a la documentación que posee el archivo. A veces nos quedamos un poco inconformes, los usuarios son la clave de nuestro sistema de información y trabajamos para ellos, a veces nos quedamos un poco inconformes con el uso que se pueda dar. Ahora últimamente hay una particularidad, y es que nuestros usuarios a veces casi ya no quieren venir a investigar, y entonces lo que quieren es que nosotros les suministremos en masa toda esa documentación, y entonces a veces tenemos unos servicios increíbles que estamos trabajando para un determinado investigador y a veces se ha confundido lo que es el servicio del archivo. Prácticamente estamos asumiendo nosotros a veces las investigaciones. Es una manera de ver que está dispuesta, pero quiere también que se le faciliten de la manera más rápida y cómoda, ¿no? Y entonces esto también nos está trayendo algunos inconvenientes. Se la piden por email, usted hace la investigación y se la devuelve. Vamos, yo quiero que me den todo lo que tienen ustedes sobre tal tema, y entonces es dedicarnos a resolverle la investigación a determinado. Ponérselo en la mesa, ¿no? Sí. Y después yo digo, mira, es que es una manera de investigar muy cómodo, ¿no? Porque si de momento lo tengo todo dispuesto, yo te hice la selección, te pongo los documentos en la mesa, bueno, ahí ya se trata de escribir por años, ¿no? Yo tengo una experiencia buena, un periodista de nuestro medio que fue al archivo, había ido antes, en otras épocas, y fue a buscar un documento. Y le dijeron, no, pero vaya a la pantalla, que eso está digitalizado ya. Sí. Para él fue una sorpresa, sí. Pero al mismo tiempo que le vino muy entusiasmado hablando del grado de avance que había tenido ya el archivo, que ya... Sí, está muy complacido. Porque a veces hay que decirlo, el usuario a veces se asusta. Sí. Cuando usted le entregan un documento que de moverlo de esta manera se rompe, es una responsabilidad con un guante. Sí, es complicado. Bien, la señora Marisol hablaba de que se han acercado a personas que poseen documentos muy valiosos para el Archivo General de la Nación. Pero ¿cómo tienen ustedes este acercamiento? ¿Cómo dan con esas personas que cuentan con esas informaciones, con esos recortes, esas informaciones? ¿Cómo llegan? ¿Cómo se acercan? Algunos censos que se crearon en distintos momentos para tener actualizada la presencia en particulares, en exfuncionarios, en instituciones, que lo sabemos por la labor que hacemos de asesoría para el tratamiento archivístico. Y entonces los censos que hemos realizado nos permiten llegar a muchas de estas personas. Otras veces personas interesadas y que apoyan nuestra función también se acercan y nos van informando de esto. De cualquier manera, este proyecto de rescate del patrimonio va a estar encabezado ahora nuevamente en esta fase por toda una promoción, una campaña de promoción que pretende justamente dar a conocer nuestras fuentes documentales, aumentar la visibilidad de nuestra institución como archivo, pero también que sensibilizar a las personas sobre lo que tiene que ver con el manejo de los documentos, con la posibilidad de donar estos documentos o de contribuir a su conservación. Entonces, en eso estamos trabajando y se va a iniciar con una gran campaña de promoción. Hemos establecido un mecanismo de relación con la sociedad, que es un patronato. Un patronato que no tiene funciones específicas, sino colaborar con el archivo en diversos ámbitos, como lo han hecho varios de los integrantes del patronato. Generalmente son personas que han hecho donaciones, algunas muy importantes. Yo les puedo decir el caso de José Luis Corripio Estrada, que donó las fotografías de sus periódicos, toda la colección de fotos. Ya se han digitalizado decenas de miles de fotos ya digitalizadas, pero la colección es superior a 1 millón de fotos. Entonces, bueno, son contribuciones muy valiosas. Puedo poner el caso del hoy diputado Fidelio Despradel, que donó su archivo personal, que en realidad es un archivo del movimiento 14 de junio. Y así son personas que inmediatamente entran en esa relación con la institución. Nosotros lo incorporamos en una relación sistemática a través del patronato.
De manera que parte de nuestra tarea es precisamente ir a la sociedad y nutrirnos de la sociedad y desde luego contribuir al desarrollo cultural de la sociedad en lo que a nosotros puede competir. Pero eso es también posible por el clima de confianza que se ha generado en el archivo. Antes se escapaban más documentos del archivo de lo que entraban. Estoy exagerando, pero era grave. Era grave. Ya esto está resuelto. Así es, esperemos, ¿verdad? Porque hemos invertido en mecanismos tecnológicos para evitar los hurtos, la depredación. Antes era una epidemia prácticamente que había. Y tenían razón las personas con documentos valiosos de no confiar en la institución. Hoy día eso ha cambiado. Esas donaciones, yo quiero puntualizar, eso es importante porque muestra la confianza que tiene la población en el archivo. Además de lo que decía Roberto, pues tenemos por ejemplo el archivo personal de Ramón Antonio Vera, Negro Vera de Santiago, los dos nuestros. Muchos. Víctor Gómez Reyes, o sea, tenemos una lista de cientos de personas, personalidades importantes, instituciones y familias que han donado voluntariamente su acervo documental, de manera que eso es una vía importante de ingreso de documentos al archivo. Muy bien. Doña Inés. ¿Qué buscan los investigadores extranjeros? ¿Qué quieren saber de República Dominicana? ¿Qué temas son los que buscan en su archivo? Muy variados. Generalmente vienen para hacer tesis doctorales. En mayoría de Estados Unidos, pero vienen de otros países. Por ejemplo, hace poco incluso dio un curso en ton de colaboración con el país. Una investigadora mexicana está escribiendo una tesis sobre nacionalismo. Ya hizo una de maestría, nacionalismo dominicano, de la época de la ocupación militar. Excelente trabajo el de maestría, lo queremos publicar. Pongo el caso, yo sé de una venezolana que también tiene una tesis doctoral sobre pensamiento social, pero la mayoría son de Estados Unidos, perdón. También hay unas investigadoras de Estados Unidos, bueno, dos de ellas son dominicanas de ascendencia, pero ya profesoras en Estados Unidos, y nosotros les publicamos 2 tomos de recopilación de documentos sobre historia del feminismo, de la cuestión femenina en forma pública en el país. En realidad no es de vida femenina, por ahí todavía queda mucho que hacer, que yo sepa no hay investigaciones así todavía planteadas sobre la vida social de la mujer en el país. Desde luego en el archivo hay documentaciones grandes sobre el particular, pero el hecho es que yo pienso que los temas son muy variados, aunque desde luego sobre todo tocan las épocas en que el archivo tiene una documentación mayor. En la época colonial lo que nosotros tenemos es muy poco. En realidad el archivo comienza a tener cierta importancia para el proceso posterior a 1844 y sobre todo 1865, sobre todo. Ahora bien, época de Trujillo, ahí tenemos el grueso del fondo más grande que tenemos, de cerca de 40.000 cajas, que es el Fondo Presidencia. Y eso está siendo muy trabajado por investigadores de otros países y también dominicanos. Posiblemente es el fondo que más se consulta. ¿Y después se mantiene en el tiempo en los aportes o llega un momento en que cae por desinterés en alguna época? Sí, hay épocas. Yo eso, quizás Ángel, que lleva el registro, hay un departamento, en realidad es referencia, que lleva el registro de todo esto y que regula las relaciones de los usuarios con la institución, tanto por vía de visita directa como por vía de internet. Pero yo sé que sí, que hay picos, hay etapas, hay ciclos. Nosotros hemos tratado de dar las mayores facilidades. Incluso se puso un horario extendido. Al inicio se concibió hasta 7 de la noche, luego se bajó a 5 y se vio que no era conveniente porque implicaba gastos grandes en materia de seguridad, de atención al público, de todo esto, electricidad, todo. Entonces se redujo porque el grueso de los investigadores, curiosamente, a diferencia de otros países, yo he estado en archivos de otros países, va en la tarde, aquí va en la mañana. Entonces, bueno, ya son realidades y para
que vayan 3 o 4 personas, no vale la pena que tener abierto la sala y tener atenciones. Pero tengo entendido que solamente en visitas directas hay un promedio 6.000 visitas. Bueno, Marisol puede dar algún dato que yo conozco. Estamos teniendo, bueno, el año pasado tuvimos 6.000 visitas en el año de investigadores, 6.000 visitas. Yo quería decirles que independientemente de los repositorios que tenemos de documentos, de fílmicos, de material fotográfico, de material cartográfico, tenemos también, y de historia oral, tenemos también un repositorio electrónico. Quiere decir que nosotros también nos estamos encargando de descargar todos aquellos documentos importantes de estudios de investigación, documentos administrativos, memorias, y en estos momentos uno de los proyectos que concluimos fue la descarga de los documentos desclasificados de la CIA que tienen que ver sobre República Dominicana. Entonces, independientemente de que estén disponibles, nosotros garantizamos otras vías también para el acceso a través de puntos de acceso que permite recuperar inmediatamente la información. Entonces también nos hemos encargado de disponer esa información. Un dato importante pienso que hay que resaltar aquí: el proyecto de digitalización que se inició al inicio de la gestión, que incluyó digitalizarlo todo hasta 1930, ha disminuido la presencia de los investigadores físicos en el archivo. Por lo tanto, la consulta ahora es online. Tenemos 20 millones, 30, no sé cuántas imágenes, 20 millones de imágenes digitalizadas, muchas de las cuales están colgadas en la web. Por lo tanto, ya no hay necesidad de ir físicamente a la sala. O sea que se aumenta la consulta virtual y se disminuye la consulta física, porque el documento a través de su casa, de su país, lo puede consultar. Eso promociona la agilidad de la información y además preserva el documento físico. No hay que poner la mano al papel porque ya está aquí digitalizado. Por eso se disminuye quizás la persona que van a la sala. Un detalle que a usted le puede interesar, Inés, es que el grueso de estas visitas a la página web del archivo es de estudiantes dominicanos que están haciendo estudios en Estados Unidos. La mayoría residentes en Estados Unidos, están en tesis de licenciatura, de maestría, de doctorado, y yo sé que se ha detectado una frecuencia altísima, no sé decir el %, pero es muy alta. Buscando las raíces. Sí, exacto, son muchachos que se interesan en hacer estudios sobre temas dominicanos y desde luego ya en el archivo tienen una fuente por donde avanzar. El tema Trujillo sigue muy vigente. Sí, totalmente. Siempre. Absolutamente. Hay mucho que investigar, muy solicitado. mucha documentación. Mucho. El archivo se podría decir que tiene varios millones de documentos, ¿verdad? Bueno, a ver, ¿cuántos hay kilómetros? Hay el archivo presidencial, el archivo Trujillo, ¿verdad? Dentro, sí, porque hay un archivo personal de Trujillo, exacto. Yo no sé bien, yo he visto los tomos con anotaciones de Trujillo, correcto. la documentación que manejaba el mismo Trujillo, correcto. con observaciones, órdenes, etcétera. Esos son unos tomos que no son demasiados, pero claro, es lo que él despachaba diariamente, era como especie del material despachado por el dictador. Pero yo diría que el grueso de esto está en el Fondo Presidencia, desde luego. Todas las secretarías de Estado tienen documentaciones grandes de la época de Trujillo. Sí, correcto. La más valiosa políticamente es la de Presidencia. En términos generales yo diría, el Fondo Presidencia tiene cerca de 40.000 cajas, que equivale a alrededor de 4 kilómetros lineales de estantería. El archivo completo tiene cerca de 40 kilómetros de estantería, cerca de 40. O sea que este archivo, que es el más grande, tiene un 10% de la documentación. Que suena raro que se midan kilómetros. Pero es un estándar internacional. Sí. Normalmente cuando tienes la posibilidad de controlarlo en metros lineales se hace, pero normalmente como se da la posibilidad a través de la estantería se encuentra en kilómetros también. ¿Toda esa caja cabe en el edificio central o tienen otro depósito? Sí, tenemos otro depósito en Jaina, es un archivo intermedio. Se suponía que allí iría la documentación que tenía una transición desde la administración o desde los particulares para después ingresar los fondos del archivo histórico, pero se ha convertido también en un repositorio total, porque no es posible nada más sostenerlo para esos fines, sino que también se está allí ubicando la documentación. Y se está ampliando ese depósito en un segundo piso, un segundo nivel, que nos permitiría realmente asimilar todas las transferencias
transparencias documentales y llevar la documentación de rescate del patrimonio. Y creando archivos en las regiones que permitirían llevar entonces y resolver trámites de la ciudadanía con documentación ya de esas zonas determinadas, y no habría que recurrir entonces al Archivo General de la Nación para cualquier tipo de trámite que debía seguir la población. Incluso estamos disponiendo en estos archivos que estamos creando las bases de datos que tenemos nosotros para que también cuenten a nivel de las provincias con esta información y no tenga que efectuarse el traslado obligatoriamente al Archivo General de la Nación. Yo quisiera acotar la importancia de su pregunta. El local fue construido en 1954 para una duración creo que de 40 años. Bueno, antes de los 40 años ya estaba lleno, en parte por la presencia de otras instituciones que nunca debió ser así, y todavía quedan 3 instituciones, en realidad de hecho 2 instituciones. Esas instituciones es de desear que salgan del local del archivo y que busquen otros lugares para uso de los espacios de manera más apropiada. Pero en realidad lo deseable es que el edificio que se ha construido en Jaina, que se ha habilitado, en realidad construcción está todavía en proceso, sea efectivamente un depósito intermedio. Lo correcto es que el local actual de la AGN, el local central, se amplíe. Ahí mismo ya desde el punto de vista así de la ingeniería es imposible, pienso yo, pero en algún lugar cercano deseablemente que se haga un nuevo edificio grande. Es una necesidad porque el archivo no debe limitarse ni mucho menos a los documentos antiguos. Claro. Tiene que, por obligación, seguir recogiendo todo aquel documento que tenga importancia desde el punto de vista legal, administrativo, de derechos ciudadanos, institucional, etc. O sea que nosotros estamos obligados, después de una fase de expurgo, de evaluación de la conveniencia de la conservación de estos materiales, y para tal efecto hay una comisión de expurgo, pero es lógico que a pesar de la frecuencia creciente de la documentación digital, se sigue produciendo un volumen enorme de documentación que debe ser guardada, en primer lugar con fines administrativos, y esto requiere de un local. Es algo que todavía no se ha discutido suficientemente con el gobierno, con la superioridad del Estado, pero que está pendiente. Yo se lo planteé en alguna ocasión al doctor Fernández, él estuvo de acuerdo, de hecho se ubicó un espacio propiedad de la Universidad Autónoma de Santo Domingo atrás de nuestro edificio, y lo deseable es que en un futuro cercano se haga un nuevo edificio. Yo quería, antes de darle la palabra a José María, hay un aspecto desconocido. Hay una ley para archivar los documentos en la República Dominicana, y el director del archivo tiene la facultad incluso de rechazar que no se incluya un documento, por ejemplo, o que se incluya un documento. En la legislación se prevé, primero, que no todo tiene que ir, pero también que para que un ministerio pueda destruir documentación tiene que tener el permiso del archivo. Yo creo que quizás valga la pena decir algo de esto para que la gente no crea que es un almacén a la que se le tira todo. Bueno, además es muy importante, director, que las oficinas tengan conciencia, nosotros hemos trabajado eso, de que está prohibido destruir cualquier documento sin el permiso correspondiente. En el Estado, los sectores privados y personales no están regulados a menos de que ellos voluntariamente se inserten en el Sistema Nacional de Archivos. Son voluntarios. Yo pienso que es la pregunta quizás más importante que se ha hecho hoy aquí, porque es un problema que tenemos que hay que puntualizar muy bien. En la ley de archivos, que la tenemos aquí, 48108 del año 2008, establece los mecanismos legales de cómo las instituciones pueden llegar a eliminar documentos, cumpliendo el proceso establecido legal en la ley. Hay una comisión de evaluación y acceso de fondos documentales, que se llama, que es la que tiene que autorizar en última instancia la propuesta que hacen las instituciones públicas de eliminación de documentos que consideran no tiene valor permanente, valor secundario, cuando ya ha perimido su valor primario. Pero esa es una propuesta, una solicitud que hacen las instituciones a esa Comisión Nacional, que la encabeza la AGN, pero la conforman distintos órganos estatales.
desde la Presidencia de la República, a la Cámara de Cuentas, a la Contraloría, etcétera, a varias instituciones, hay una comisión que tiene potestad para eso. Entonces, lo más que puede hacer la institución es propuesta, solicitud de eliminación de documentos por las razones válidas que ellos entienden válidas, y esa comisión la autoriza y en última instancia luego se procede a eliminar. Luego, la que no se elimina tiene que, cuando cumple el plazo reglamentario, entonces ser transferida al Archivo de la Nación, que es el archivo de la Administración Pública, el archivo histórico. A menos de que esas instituciones, algunas instituciones tengan sus archivos históricos, cosa que nosotros fomentamos. Pero ya eso es opcional, la institución que quiera, algunas los tienen, los archivos históricos, otras no. Relaciones Exteriores tiene un archivo histórico, a pesar de que gran parte de la documentación fue transferida en la época de Trujillo, ya recientemente no, y así otras. Sí, no quería hacer la pregunta para que la gente entienda que no se trata de que un burócrata cualquiera puede destruir los documentos que lo comprometen o mandar archivar cuatro o cosas mandar archivar. No, es una práctica, lo ha sido, pero hay que erradicarlo. En realidad, la legislación nuestra se considera una de las leyes más completas en materia de archivo en la región. Incluso en distintos eventos donde hemos estado hablando de las leyes, la nuestra abarca todo lo que tiene que ver no solo con el tratamiento archivístico, sino que también lo que tiene que ver con órganos asesores, lo que tiene con el funcionamiento de órganos, lo que tiene que ver con la eliminación de documentos, las penalidades, una ley bastante completa. Nosotros hace unos días estábamos haciendo un recuento de lo que había sido el cumplimiento de la ley de archivos hasta el momento. Acostumbramos al término del año enviar unas comunicaciones a las instituciones explicando en cómo se encuentran con relación al funcionamiento de sus sistemas de archivo y cómo se ha ido cumpliendo la ley en todos los sentidos en cuanto a conservación del patrimonio, organización. Y hemos visto un avance y una mayor toma de conciencia con relación a la conservación documental y a lo que sería la transferencia posible de estos documentos al archivo. Lo hemos visto a través de la documentación que se está presentando a la Comisión de Evaluación y Acceso. Hace unos 15 días tuvimos una reunión de la Comisión de Evaluación y en esa comisión ya son varias las instituciones que están presentando propuestas de documentos a eliminar, documentos que no salen de una simple propuesta, sino también que hay unas tablas de retención donde se han dispuesto las series documentales, qué tiempo van a permanecer en sus instituciones, en qué momento pierden algún tipo de valor útil administrativo, en qué momento ya alcanza un valor secundario para la historia y la investigación, y ya aquellos documentos que no tienen ningún valor desde el punto de vista legal, desde el punto de vista jurídico, administrativo. Entonces lo someten a esta comisión. La comisión es bien rigurosa en su análisis. Aquí hay personas, funcionarios, como decía Ángel, de la Presidencia, de la Cámara de Cuentas, de la Contraloría General, y aquellos son unos debates increíbles porque está en manos de nosotros en esa comisión determinar el destino de documentos que no vamos a recuperar si no seguimos de verdad a conciencia lo que sería el análisis y la valoración de los mismos. Entonces, eso incluiría también las historias clínicas de los hospitales. Porque hace unos años, y recuerden el episodio del hospital Federal de todo el historial clínico de sus pacientes de años lo tiraron a la basura. Eso incluye todo, las instituciones públicas todas están obligadas a esto, incluyendo los hospitales. Ese episodio que usted señala sencillamente fue una falta de cumplimiento de la ley, un hecho realmente inaceptable que ocurrió hace un año y pico, creo, el año pasado. No, más. Fue en enero hace unos 3 años, sí. Decidieron remodelar el edificio y el ingeniero dio orden que tumbaran todo con todos los documentos adentro, incluyendo. Entonces, prácticamente destruyeron todo eso y fue imposible recuperarlo. O sea, eso fue lo que ocurrió. Se le hizo en ese momento los señalamientos del lugar a las personas que había que hacérselas, nos reunimos con ellos. E inclusive había miedo previamente en labores de asesoría a decir las cosas como deben hacer ahí, o sea, antes de que ocurriera este acontecimiento. Como quiera ocurrió. Eso no debe volver a pasar. Se lo hemos puesto en conocimiento a las instancias directivas del sistema de salud y bueno, estamos en ese proceso. José María, la última. Sí, profesor, hace un tiempo leía un diálogo publicado por 2 escritores españoles y ellos expresaban la preocupación de que hay muy poco interés en los jóvenes por el estudio de la filosofía, por ejemplo, y lo conectaban con ese interés que tienen los jóvenes ahora por la inmediatez, bombardeado por el consumismo, interesado en lo rápido, en cómo conseguir dinero para hacer frente a la situación actual. Extrapolando eso a República Dominicana, yo quisiera conocer
el pensamiento del historiador, el profesor, el académico, el intelectual. La preocupación con la juventud dominicana, sobre todo con el caso de la historia. Por ejemplo, la historia, que es un asunto que le compete a usted como historiador. ¿Cuál es su preocupación? Yo creo que existe en el país este rasgo que señalan estos dos escritores españoles de una falta de atención de los jóvenes hacia el pasado. Es una visión cultural presentista que se ha ido imponiendo. Desde luego no hay por qué aceptarla. Lo que hay es que trabajar el problema desde ópticas nuevas. O sea, yo creo que todos los historiadores somos conscientes de que hay un problema delicado, grave, pero no insoluble, puesto que finalmente la formación cultural de un sujeto obliga al conocimiento del pasado, si no está desubicado. Es decir, es una persona desde el punto de vista de su formación incompleta. Entonces, de lo que se trata es de cómo proveer herramientas, idear herramientas, desarrollarlas que faciliten el interés por el pasado. Sobre todo el término clave a mí me parece es despertar el interés desde la óptica de la experiencia propia de la época presente. Nos es difícil a los viejos comprender esto, pero ahí se trataría del establecimiento de diálogos creativos entre todas las partes. Es algo complejo, pero que es obligatorio de enfrentar. ¿Está haciendo su papel el Estado en ese sentido, para despertar ese interés? Yo creo que no, que falta mucho por hacer. Hay personas que están tratando de hacer cosas, pero yo creo que falta mucho. El Estado, por ejemplo, debería emprender la elaboración de textos variados en temáticas históricas. Desde la época en que fue secretaria de Educación la profesora Jacqueline Malagón, el Estado no ha emprendido de manera sistemática la elaboración de libros de texto. Yo creo que ha sido una falla. De manera que, y ya no me refiero solamente a los textos, el texto es el elemento primario que define un universo temático, pero evidentemente el Ministerio de Educación tiene por delante tareas graves, complejas, pero que hay que afrontar para despertar el interés y el conocimiento. Ahora, no debe ser tarea exclusiva del Estado. No le echemos al Estado toda la culpa. También los actores sociales tienen pesos importantes de responsabilidad que tienen también que afrontar para provocar estos cambios de actitudes hacia la cultura, el conocimiento y el estudio del pasado. Hay algo de ideológico también cuando uno nota que los nuevos tres padres de la patria son Bosch, Balaguer y Peña Gómez. Como que el inmediatismo es también presentismo. Sí. Sí, pero con interés marcado político en este caso. Así es. Todo esto yo creo que está presente, este tipo de situaciones que hay que analizar y enfrentar. Yo, por ejemplo, he sido acusado de un giro patriótico. Bueno, yo lo rechazo. El problema no es ese. El problema es que hay que conocer el pasado y al mismo tiempo hay que conocerlo con los elementos de empatía necesarios para que esto tenga significado. Claro. O sea, este pueblo requiere de narraciones que generen no solamente el interés cultural, sino la disposición hacia la acción social. Entonces, evidentemente, eso implica toma de partidas y revalorizaciones. Yo no creo que, yo por lo menos en términos personales, ya que la pregunta es personal, esté incurriendo en ningún tipo de exaltación viciosa o amañada o de mistificación sobre nuestro pasado. Ahora, las gestas del pueblo dominicano deben ser rescatadas y conocidas y apreciadas desde un ángulo de actualidad. Muy bien, pues muchísimas gracias al doctor Roberto Casá, a la doctora Marisol Mesa León y al licenciado Ángel Hernández por su participación en este diálogo libre sobre la labor que realiza el Archivo General de la Nación. A todos ustedes muchísimas gracias por la atención prestada y hasta un próximo diálogo libre. Buenos días.